A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los dobles principios que reclama la Constitución. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, encendiendo la paz como hermanos de Duarte luchemos, bella meta en el rito encarnó, si tu alzaño es armado venceremos como un feroz, nos quedamos usados vaqueros por senderos de gloria y honor, y otra vez no venceremos, y otra vez al razón, a luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los dobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, encendiendo la paz. Bien, gracias. Regresamos con ustedes. Manuel, si nos puede poner el fondo del himno. Al principio del programa de hoy iniciamos con la presentación del himno de la Revolución de abril, porque queríamos hablar de este tema al final del programa. 24 de abril de 1965, un grupo de militares de rango medio, sargento, teniente, capitán, encabezado, orientado por coroneles, ningún general, apresa a la jefatura de Estado Mayor del Ejército como represalia, como materialización de un plan que perseguía la restauración del régimen que se había dado el pueblo dominicano el 20 de diciembre de 1962 con la votación en favor del profesor Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano, que iniciaba después de la dictadura trujillista el sistema democrático, el régimen democrático. Eso fue abortado por un grupo de militares acompañados de civiles, muchos de los cuales están ahí, para los que la libertad solo bastaba, solo era importante para ellos, no para la sociedad dominicana. Este golpe de Estado fue incubando una vocación de lucha, de valor patriótico en una gran cantidad de esos dominicanos que, aunque no votaron, sí tenían ya su fe puesta en ese sistema, en ese gobierno, como el inicio de un sistema diferente al que había tenido el país en 31 años y que era ejemplo, una de las satrapías más sanguinarias que teníamos, pero que era ejemplo de lo que estaba en la isla, en la parte occidental de la isla, que era otra dictadura, y América del Sur, que tenía también una gran cantidad de países gobernados por dictaduras. Después de ese golpe de Estado se instauró un gobierno civil llamado triunvirato, encabezado por 3 ciudadanos
que querían hacerle creer a uno que eran de verdad democráticos, pero que poco a poco fueron convirtiéndose, ese triunvirato fue convirtiéndose en el gobierno de una persona con ribetes dictatoriales también. Bueno, pues jóvenes, militares y civiles fueron trabajando hasta que el 24 de abril, repito, esos guardias se empoderaron de la oficina del jefe de Estado Mayor y tomaron el teléfono y llamaron a uno de los también jóvenes que irrumpía con ese ímpetu democrático, revolucionario, con un talento extraordinario, con una capacidad de oratoria, con una credibilidad que ya estaba teniendo por sus vínculos democráticos con distintos sectores, llamado José Francisco Peña Gómez. Le llamaron y pues, hizo el anuncio al país a través del programa Tribuna Democrática y se inició con este llamado ya el conocimiento del pueblo de que había iniciado la revolución. El pueblo salió a la calle y en 4 días esa revolución logró triunfar con la asunción en el mando de ella de un militar que había venido de una historia no tan democrática, ni tan patriótica, ni tan vinculado a los intereses de esa sociedad como era Camaño, pero que ahí la vida, el destino, la historia le confirió ese importantísimo momento para él asumir la defensa de los valores democráticos del pueblo dominicano instaurado en la Constitución de 1962. En 4 días se derrotó al gobierno del triunvirato, se instauró un gobierno civil encabezado precisamente primero por el presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces, el doctor Rafael Molina Ureña, y luego encabezado por Francisco Alberto Camaño Deñó, quien fue juramentado como presidente de la República. 4 días después vino la fatídica, terrible, histórica y lacerante, si se quiere, intervención norteamericana, la segunda en el siglo, la tercera en la isla, la segunda en República Dominicana, porque en el 1916 nos había invadido y esta era la segunda. En el 16 nos dejó esa invasión un presidente que prohijó la dictadura de Trujillo, y en el 65 nos dejó un presidente que nos dio 12 años de semidictadura, de eliminación de gran parte de la juventud dominicana. Le llamaban los fatídicos 12 años que encabezó ese presidente que nos impuso esa invasión norteamericana, que fue el doctor Joaquín Balaguer. Usted puede tener discrepancia conmigo y con gran parte de la sociedad. Balaguer fue fruto de esa intervención porque los americanos, los que estábamos en las calles dominicanas, los muchachos que pululábamos, escuchábamos a los mismos yanquis y a los militares caminar con lanillas. La anilla era una tela roja que se enganchaba en la punta de los fusiles que decía Balaguer 8 años. Balaguer 8 años. Y eso provocó no solo 8, sino 12, hasta que también la estrategia del doctor Peña Gómez provocó el derrocamiento, la derrota del doctor Balaguer en 1978. De esa estrategia hablaremos después. Hoy es un día patriótico. Hoy es un día que la República Dominicana debe recordar como uno de los acontecimientos, quizás el tercer acontecimiento más importante que haya tenido la historia dominicana. Yo digo, hay
Mucha gente que dice que antes había, pero de la historia republicana, pongamos de primero a la independencia de 1844, pongamos la restauración que nos devolvió esa independencia conculcada por Pedro Santana con la anexión a España, y después la Revolución de Abril. Para mí es el acontecimiento más importante para la independencia, para la libertad, para la honra y la dignidad del pueblo dominicano. ¿Qué beneficio hemos obtenido de eso? Bueno, nosotros tenemos hoy una etapa de vivencia democrática. Ya no se da un golpe de Estado después del 65. Ya no se da. Han habido asomos, pero no se ha consumado un golpe de Estado que rompa con la democracia. Ya nosotros podemos ver el espíritu enraizado en cada conciencia de los dominicanos, o de la mayoría, de luchar por la libertad, de que la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de participar en los beneficios sociales del Estado, de eso tenemos mucho que contar, porque si hemos conseguido seguridad social, si hemos conseguido beneficios laborales, si hemos conseguido una mejor sociedad de salud, si hemos conseguido la calidad mejorada en muchos servicios, se debe a esa Revolución de Abril, se debe a esa. Tenemos universidades masivamente ocupadas por estudiantes que en ese tiempo, recuerden, en ese tiempo solo había una universidad en la época de Trujillo, y en el 62 se fundó una en Santiago, para la élite de Santiago. Pero el pueblo no tenía derecho. La Universidad Autónoma tenía 3.000 estudiantes que eran escogidos por un comité que la dictadura designaba para eso. Entonces, tenemos que resguardar que ese legado de la democracia, de la Revolución de Abril, que hoy disfrutamos todos y podemos ampliarla, necesitamos ampliarla. Aquí hay derechos todavía que están en deuda, todavía necesitamos ampliar los derechos sociales, tenemos que ampliar esos beneficios sociales para que esa Revolución de Abril tenga mayor sentido en la juventud de hoy, y decirlo en las escuelas, decirlo en los clubes, decirlo en las peñas, decirlo en las emisoras, decirlo en los medios de comunicación, que esa revolución escribió un antes y un después en la vida democrática del país. Me dice Manuel que ya no podemos seguir hablando de la Revolución de Abril, pues se lo dejamos para otro día porque ya se nos terminó el tiempo. Gracias por la atención prestada, gracias al doctor Polanco por su magistral presentación, y mañana nos veremos en otro programa similar que yo sé que les va a gustar. Hasta mañana, si Dios quiere.